Hola, ¿qué tal? Queridos amigos, amigas, estamos aquí de vuelta después de lo que fue el episodio 1 de Aizen Podcast, este proyecto que poco a poco surgieron ahí algunas cosillas, han pasado muchas cosas desde la producción, la grabación y toda la preparación del primer episodio, pero pues en esta ocasión vamos a continuar con esto que ya empezamos. La intención es poder seguir haciendo cosas como estas, poder seguir hablando de temas que pocas veces hablamos entre amigos, que pocas veces le dedicamos un tiempo en especial para profundizar o empatizar entre unos y otros. Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar de un tema en específico para el cual me van a estar acompañando los que son dos de mis mejores amigos. Vamos a estar aquí, me están conmigo en el set de grabación. Mi amigo Diego y mi amigo Gael. A ver, Diego, ¿qué rollo? Hola, mucho gusto, mi nombre es Diego, tengo 19 años, estoy soltero y pues disponible para las personas que quieran conocerme. No, pues es un placer. Sabes que más que amigos somos hermanos, ya lo sabes. Correcto. Eres mi hermano de otra madre y pues ya sabes que aquí en este estudio que es más mi casa que estudio, eres más que bienvenido. Tú y también mi amigo, ¿eh? A ver, A vas. ver, Gael, te escuchamos, ¿cómo andas? Estoy súper nervioso. Así estabas hablando y dijiste Isen y me acordé, o sea, recuerdo de cuando me platicabas de que, voy a hacer un proyecto que significa esto, el Sí, nombre, sí, no. sí. Estoy a punto de llorar, vato. No. Sí, todas las conversaciones previas No, cuando no, surgió no. la idea, el Sí. significado y todo, ¿no? Sí, correcto. Dije, pues algún día yo creo que pues me va a invitar. No creí que tan pronto, el segundo episodio, sí. Correcto, Ahí está. correcto. Pues ahora sí que entonces estamos aquí hablando precisamente de un tema que ya dentro de poquito sabrás exactamente de qué es, pero principalmente el tema, o más bien, el título de este episodio será Nunca te sientas que estás solo. Normalmente todos los títulos representan un principio que podemos aplicar nosotros en nuestra vida y en esta ocasión es este, porque es muy común que nosotros nos sintamos solos y más ahora con todo lo que ha pasado desde el año anterior cuando comenzó la pandemia y de repente cada quien se tenía que quedar en su casa y todo el rollo. Por eso es que queremos aplicar este principio que no nada más aplica para los vatos, también para las chicas, es que nunca debes de sentirte que estás solo, ¿sí? Por lo cual, habiendo dicho el título, vamos a pasar a lo que es la premisa. Esto es parte de la estructura de cómo hacemos las cosas aquí. Y pues, simplemente retomar lo que es la definición de la premisa, es la afirmación o idea que se da como cierta y que sirve de base a un razonamiento o una discusión, ¿sí? O sea, básicamente lo que hacemos es como arrojar la idea principal sobre la que se va a basar este episodio. Y esa premisa para este episodio número 2 es: la soledad existe solamente en nuestra cabeza, ¿sí? La soledad existe solamente en nuestra cabeza. ¿Tú qué opinas, Diego? A ver. Vamos a entrar un poco en debate porque es algo que podemos decir que en una plática que surgió en unos tacos, entonces es algo que nos conecta y pues se empezó a armar la discusión, bueno, no discusión, debate, hablando todos en decir si la soledad era algo mental o si solo vivía en nuestra cabeza o si realmente cómo la experimentábamos cada uno de nosotros, porque si algo podemos decir que compartimos, aparte de nuestros hermosos rostros, es que hemos pasado por etapas pues diferentes y difíciles cada uno y que hemos visto frente a frente a la soledad. Entonces, pues, ¿qué opinas, Gael? ¿Qué quieres decir? Sí, creo que a cada uno nos pegó diferente, ¿no? O sea, Sí, correcto. es muy claro que a los tres es algo de lo que vivimos, de lo que podemos tener para hablar, para platicar un poco y pues sí, nos tocó diferente Sí, a mí, totalmente. un poco más pues sí, muy diferente. Es que Somos personas muy distintas Sí, exacto. que enchufamos bien, ¿no? Exacto. Totalmente. correcto. Es que creo que ese es el elemento base que justamente lo que platicábamos, les digo, en esos tacos, es que cada uno somos muy diferentes y también se puede ver reflejado en la edad. Quizás no tanta diferencia entre Gael y yo. Yo tengo 19 años. ¿Cuántos años tienes, Gael?
Pero así se nota la madurez, No sé, yo no lo sé, pues, júzguele usted mismo, pero pues sí, es etapas distintas, pero que lo vivimos y podemos decir que lo retomamos en la pandemia, en este proceso duro que cada uno de nosotros vivió en soledad, pero también creo que hay etapas personales en las que cada uno podemos haber experimentado la soledad por primera vez, entonces no sé si alguno de ustedes se acuerda de su primera vez que se sintieron realmente solos, entonces... Sí, el Connected, sí está bien extraño, ¿no? Sí, está bien extraño, machín. Pero vamos, a final de cuentas esto sirve para que podamos precisamente poner sobre la mesa, hablar de nuestras experiencias personales y de nuestras opiniones sobre este tema en específico. Porque a la fecha yo siento que, pues bueno, ya estamos poco a poco sobrepasando todo este rollo de cómo empezó la pandemia y demás. Pero a pesar de eso, hay muchísima gente, muchísimos chicos, muchísimas chicas, que incluso aunque estén rodeados por miles de personas a su alrededor, se siguen sintiendo solos. Entonces, desgraciadamente, la soledad se ha hecho más común de lo que ya era antes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Lo que vamos a hacer ahora es precisamente definir lo que es la soledad. Aquí yo tengo 3 definiciones de lo que significa, que obviamente tú también puedes corroborarlo, es lo primero que te sale en Google, por eso vamos a decir las 3. Y la primera es la circunstancia de estar solo o sin compañía, ¿no? O sea, súper sencillo y súper simple, a lo que va. La segunda, sentimiento de tristeza o melancolía que se tiene por falta, ausencia o muerte de una persona, ¿ok? Aquí me gusta la palabra melancolía, aquí habla más como de cuestión de sentimiento. Sí. Pero vamos a la tercera. La tercera es, yo creo que donde nos vamos a estar basando, sobre todo para esta discusión que estamos teniendo el día de hoy. Esa es carencia voluntaria o involuntaria de compañía. Aquí ya estamos hablando de una carencia. Ajá. ¿Ok? Así que a ver, Diego, ¿tú qué opinas de lo que significa entonces la soledad? Pues me parece muy bien, creo que tenemos que afirmar un punto, me gustaría decirlo yo para deslindarme y poder hablar con sinceridad y poder estar aquí. Es decir, que ninguno de nosotros tenemos la verdad absoluta de cualquier cosa que vamos a hablar aquí. Yo les aconsejaría que las personas que estén escuchando esto y que se puedan identificar con alguno de nosotros, es que lo tomen como algo, pues no informativo, más bien algo de entretenimiento, es lo principal. Y ya si ustedes ven algo o escuchan algo que les puede servir a su día a día, adelante, utilícenlo y pues... es más que nada sentir como que perder esa responsabilidad al hablar al micrófono y decir que esto es básicamente una plática entre amigos como lo ha dejado Berset. Y ahora sí, ya retomando el punto de la soledad, yo creo que las 3 definiciones tienen algo en común. Ajá. Y es ese sentimiento de vacío. Sí. Porque en la primera, como tú dijiste, es el estar solo, o sea, soledad. Cuando pensamos en esa palabra, no sé de dónde venga la etimología de la palabra, no lo investigué, pero como que escucho las definiciones y todos me llegan a ese punto que es el vacío. Sentir ese vacío de, aunque estoy rodeado de gente que conozco, o cuántos de nosotros tenemos un buen de amigos en redes sociales o en general, pero cuántos realmente son cercanos a nosotros, cuántos nos conocen, cuántos realmente sabemos que si estamos mal, ellos van a venir a ayudar, e incluso también en los buenos momentos tú los quieres tener ahí cerca. Correcto. En la otra definición es la melancolía, es esa falta, entonces les digo, es ese vacío, es lo que se reafirma. Y en la última pues es la carencia, otra palabra que yo la veo muy relacionada con el vacío. Y pues es como que esa palabra que yo encuentro en relación y que más adelante iremos desglosando, pero pues quiero saber también qué opinan los demás. Sí, ahí creo que igual la vivimos muy diferente. En casos, en mi caso está explicando algo Diego de que pues aquí igual la definición dice carencia voluntaria o involuntaria. O involuntaria. Exacto. Ajá, entonces... hay casos que pues puede ser voluntaria y casos que puede ser involuntaria. En mi caso tenía amigos que pues me querían, o sea, lo sé que me quieren mucho, pero de mi parte estaba ese vacío y ese rechazo pues a que me ayudaran, y ahí entra eso de voluntad y no voluntad. Sí, claro, correcto. Que en realidad sí hay una cierta parte en nuestra mente, ¿no? De que creemos que estamos solos y creemos que
pues que este lapso, esa temporada se va a cruzar de cierta manera, pero algo en nuestra mente pues nos dice que está, pues que no hay nadie. Sí, Quedamos abandonados, ¿no? Por supuesto. Lo que a mí me gustaría llegar con este punto es saber si ustedes están de acuerdo en que entonces la soledad es una decisión. Sí, no manches, sí. ¿Sí? Sí. Sí, o sea, porque para mí, viendo, yo tendría mis dudas. capturando, o sea, la esencia de estas tres definiciones, a mí me hace entender que para que yo me sienta solo, yo debo de tomar la decisión que efectivamente quiero sentirme solo. Sí, sí. Lo que me llevaría a que, pues, efectivamente nunca terminas de estar solo, por más que tú digas, la neta no le importo a nadie, nadie me marca, nadie me manda WhatsApp, no sé qué, pues eso ya está dentro de tu cabeza, Sí. siento yo. ¿O tú qué dices, Gael? ¿Sí es una, No, sí es sí, una ¿no? decisión o no? Sí, pues tanto puedes decidir ser feliz, tanto puedes decidir estar solo, sí. Claro, correcto. es que Sí. ya cuando hablamos de la soledad, incluso depresión, tristeza, discutíamos el hecho de que a veces puede ser algo involuntario o voluntario. Yo tenía mis dudas y incluso tengo mis dudas porque sí conozco de gente y he experimentado el hecho de que por situaciones te has tenido que alejar, o más bien las situaciones te alejan de algunas personas y de las personas que tú sentías el cariño, pero definitivamente estoy de acuerdo en el hecho de que hay veces en que nosotros decidimos alejarnos de personas, alejarnos de lo que nos rodea y alejarnos, o sea, eso sí es una verdad, pero que yo decir que la soledad es algo completamente una decisión, a mí en lo personal me pesaría decirlo así, Ajá. pero entiendo el punto al que ustedes están llegando. O sea, dices que no No es una que decisión. crees que no es una decisión. Yo creo que no es una decisión. Yo quiero aclarar este punto porque es que Gael y Seth siempre están en la mayoría de veces de acuerdo y yo a veces siempre me cuestiono muchas cosas y yo voy a ser lo más sincero posible. Creo que ese es el chiste. Y yo sé que, pues, como son mis compas, tampoco me van a juzgar. Entonces, al contrario, me van a dar nuevos puntos de vista y siempre me abren la mente. Entonces, pues, eso es lo que yo diría que, o sea, sí hay veces en las que la soledad es una decisión, pero no es una regla que cumple todos los casos. Eso sería como que lo que yo pienso. Ok. ¿Va? Bueno, ok. Sí, sí. sí, se vale. O sea, entramos también en la parte ahí de hablar de que no todo es absoluto, sino que todo es relativo. Exacto, es que cuando hablamos de este tipo de temas, hay cosas que sí son inevitables y que son cosas que incluso la ciencia define o cada uno de nosotros definimos, pero hay muchos rollos que sí son muy relativos o Es subjetivos. que, o sea, me imagino que, a ver, en tu caso, Seth, ¿cómo estuvo? ¿Cómo viviste esa temporada de soledad? Sí, exacto. Porque de la soledad se derivan muchas cosas. A partir de pasar esa temporada o de si tomaste la decisión de sentir soledad o de tener, o sea, sentirte solo, te lleva a otro extremo, que ya entra depresión, que ya entra ansiedad, y esas cosas. Incertidumbre de todo, o Sí. sea, porque yo siento, o la manera en la que fue desde mi experiencia, Claro. la soledad fue lo que abrió la puerta a muchas otras cosas, o sea, y el simple hecho de decirme yo dentro de mi cabeza, quererme meter la idea de que a nadie le importaba, o que nadie me pelaba, o que esto, o que aquello, eso dio cabida a que yo me sintiera rechazado, a que yo me empezara a dar ansiedad, que empezara a sentir incertidumbre de, pues, si eso está pasando en este momento, entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? Y así un buen de rollos, ¿no? Entonces, yo siento que es precisamente, por eso es que a mí me gusta verlo como una decisión, porque si yo decido realmente sentirme de esa manera, o apartarme, o por el otro lado, empezar a sentir o alimentar ese sentimiento, porque un sentimiento está ahí hasta que tú lo dejas de alimentar, ¿no? Y es algo que yo discutía la vez pasada con Noe, que todos nosotros tres la conocemos. Ella me decía, no puedes aprender a dominar algo que no está despierto. O sea, con eso ella se refería a que, pues, si por ejemplo tú batallas con la lujuria, no puedes aprender a dominar la lujuria si la lujuria no está despierta, ¿no? Y en este caso, dentro de mi cabeza eran mis pensamientos, porque es algo que yo he dicho muchísimo últimamente, que yo soy una persona tranquila.
La inquieta es mi cabeza. Claro. La inquieta es mi mente. Sí, no sí, sé si sí. ustedes compartan también eso. Yo pero... tengo una libreta que justamente habla de eso, o sea, que Sí. mi mente es la inquieta. Sí, Y yo creo que el punto en el que podemos cruzar los tres y estar de acuerdo es que más que la soledad no es una decisión, más bien el salir de la soledad y de ese sentimiento y poderlo combatir, por así decirlo, sí es una decisión. Porque muchas veces no está en uno entrar, o sea, puede ser que sí, pero hay veces que circunstancias a tu alrededor te orillan a entrar a ese ámbito. Ah, no, pues claro, siempre entras por una circunstancia, ¿no? O sea, no es como Ok. que... Yo lo que yo Siempre. diría es que la salida sí es la la decisión. opción. Ok. La opción que se debe de decidir. O sea, sí, lo que tú decides es el si me quedo en esa parte o si decido salir y pues trabajar. igual, ajá. Eso es lo que yo creo que los tres podemos estar totalmente de acuerdo. Sí, Bueno, pues ¿no? siempre Sí, sí, una... Al igual, o sea, para salir o sea, igual, para entrar va a existir una oportunidad. Sea, no sé, algún caso, tus papás se divorcian, lo que sea, entras en ese temporada. Claro. Igual existe la oportunidad de salir de esa temporada. ¿No? Claro. Y tanto puede existir una oportunidad en entrada y salida, también existe una decisión en entrada y salida. Sí, Son sí, diferentes. Sí, correcto. Y aquí, por ejemplo, entra la cuestión de que investigando un poco sobre el tema y todo esto, yo puedo encontrar dos artículos que hablan precisamente sobre esto. Uno de ellos habla precisamente de las cosas que te pueden provocar, no nada más emocionalmente, sino también físicamente, el hecho de sentirte solo, de sentirte que no estás acompañado por nadie en este mundo. Una de ellas podría ser incluso, hablando de cuestiones físicas, subida de peso, incluso a algunos también les pega a veces con acné, a algunas otras personas. Sí, no manches. Sí, de todo Con la tipo. cuestión del físico. Yo recuerdo que cuando... Hasta caída de cabello, creo que también era uno de ¿Sí? los síntomas. No Sí, manches. sí. Sí. Existe como una... que se te caen en los pedazos. Ajá. En la ansiedad se Sí. te caen Sí, pedazos sí, de sí, cabello. sí, correcto, Incluso correcto. cambios de color en el pelo, o sea, de que hay personas que son de pelo oscuro y pues luego se les como tiñe de otro color por la misma ansiedad y de la misma... O sudar sangre. De la misma soledad que pueden llegar a expresar, pero más que nada es por la ansiedad y es que se me fue la palabra, pero tiene que ver con... Pues sí tendría que ser tristeza, depresión, Nervios, algo por sí, el sí, estilo, sí. nervios, Sí, yo ¿no? conocí una persona que estaba pasando por una situación muy difícil con su matrimonio. Entonces, esta persona va al hospital y era de las temporadas más horribles de su vida, que me platicaba. Ujú. Y va al hospital y por una situación de su corazón empieza a tener algo de taquicardias y cosas así. Claro. Y checan su corazón y tenía como una mancha negra. Sácate, no manches. Ajá. Y o sea, iba a esa revisión, fue a esa revisión antes de esa temporada de su vida y después y supusimos que era, pues imagínate, sí creo que algo, emocional, repercuta en algo físico. Sí, eso definitivamente es comprobable. La ciencia, incluso en los artículos que nos mandaste, estábamos leyendo que la BBC aclaraba que las cosas o los trastornos de depresión o la ansiedad o todo este tipo de cosas que tienen que ver con el vacío, con la soledad, sí afectaban de una manera en tu vida, como la caída de pelo hasta problemas en el corazón, como Igual tú mencionabas. actitudes, todas esas cosas, ¿no? Actitudes, claro, porque comienza como algo emocional, pero después se torna en algo físico o en Sí. algo psicológico o Manches, cuando- incluso yo creo, no sé, no tengo conocimiento de ello, pero me imagino que a lo mejor algunas personas que tienen múltiples personalidades las crearon en base a que precisamente Sí. se sentían solas Sí, para sí, no es sentirse esa solas. parte, haz de cuenta que estas personas que Ajá. tienen personalidades múltiples, cuando estaban, eso siempre es la raíz desde pequeño. Sí. Entonces, cuando estaban pequeños, existía un maltrato, existía eso. Ajá. Entonces, lo que ellos hacían era pensar que le pasaba a otra persona.
Entonces, por eso es que se van haciendo personalidades múltiples. Está bien extraño. O sea, tú te fragmentas dentro Sí, de ti mismo para que no te sientas solo, porque Ajá. es real y esto es 100%, yo creo, Es que todos comenzamos, creo que es por etapas, porque inicias teniendo la soledad. O sea, inicias, hay una circunstancia, un problema que pasa en tu vida por X y Y razón y empiezas a ahondar en separarte de las personas que te rodean. Ahí empieza eso. Cuando ya te separas o las personas se separan de ti, empiezas a generar esa tristeza, ese vacío de que antes me juntaba con tales personas y tenía estas actividades y ahora ya no las hago, y empiezas a tener ese vacío, esa tristeza, y luego cuando empiezas a acumular esa tristeza es cuando empiezas a tener esos problemas, porque ya es, ¿cuántos de nosotros... Bueno, no sé si a ustedes les han pasado que hay una situación que los pone demasiado tristes, que incluso sienten que les duele el corazón? O sea, ahora sí que literalmente la ruptura, o así como en cosas del amor también, podemos decir, Sí, para pues que es no un sea un tema sentimiento. tan profundo, digo, que te rompen el corazón y literalmente estás llorando y sientes que alguien como que te está apretando el corazón. Entonces, aquí comprobamos que pasa por etapas, pero que sí realmente es una cuestión física, lo experimentas totalmente físico, como tú dabas el ejemplo, Gael, de la persona que tenía algo ahí en el corazón. Entonces, pues eso es algo en el que nosotros podemos identificarnos y que lo experimentamos en nuestro día a día. ¿Ibas a comentar algo, no? Claro, sí, yo a lo que iba, antes de que mencionaras esto, era que yo creo y siento que ahí sí es una verdad relativa, que todo ser humano necesita sentirse acompañado. Sentirse acompañado, porque por poner un ejemplo, y sé que a lo mejor puede ser como medio subjetivo, porque es una película o lo que sea, pero no vamos lejos. La película de Soy Leyenda. Ajá. No, la película de Soy Leyenda, Will Smith, que es mi actor favorito, se avienta un papelazo. Yo cuando vi esa película estaba traumado porque yo no veo nada de películas de terror, y cuando lo veo al vato adentro de la casa oscura y están ahí los seres humanos, no sé si sean como zombies o que sean, pero cuando yo veo esa película me doy cuenta de cuán necesitado es el ser humano de no sentirse solo, porque este compa literal estaba solo en la ciudad de Nueva York, completamente solo. ¿Y cuál fue su solución? Tenía su perrita, y para él su perrita era como, pues sí, lo que le daba alegría a sus días, pero además de eso, eso no fue suficiente. Él tenía la necesidad de comunicar, de expresarse, de a lo mejor sentirse como que en esa incomodidad a lo mejor hay una chava que me gusta, cosas por el estilo. ¿Y qué es lo que hace? Intencionalmente el vato va y pone maniquís en tiendas que él frecuentaba, y él finge que habla con esas personas, finge que tiene interacción con esas personas, porque siento yo que todos nosotros, si no tenemos incluso esa interacción, esa comunicación, ese sentir que nos podemos desahogar o platicarle a alguien o algo, lo que nos pasa, nos volvemos locos, vato. En la película de Náufrago lo podemos comprar con no me acuerdo, con Wilson, el balón, es una cuestión, y creo que, o sea, yo como estudiante de comunicación, que puedo mencionar algo así, es que pues al inicio de la carrera te enseñan que la comunicación es un proceso fundamental, que muchas personas ven y dicen, pues pues es una carrera para ser youtuber o así, pero no, o sea, te enseñan como los procesos y todo el trasfondo que tiene esa carrera, y la comunicación es algo básico en el ser humano, y que el ser humano lo ha tratado de desarrollar desde antes, desde pinturas rupestres hasta los sonidos guturales. O sea, que el ser humano trataba de expresar, de sentir que había alguien más y de tratar de explicarle lo que le estaba pasando, y para poder estar en comunicación y ayudarse ambos. Entonces el proceso de tener a alguien más tiene que ver el proceso de la comunicación también, y el proceso de estar unidos, pues de tener a alguien con quien hablar, como te decía, para que una persona no caiga en la locura, diría Botas de Shrek, ¿El gato con botas? el gato con botas, necesitas tener a alguien, en ese caso la película, el Wilson, el crear ese sentimiento de esa persona, y volvemos a lo mismo con la soledad, no sentir ese vacío. Exacto. Ese es no sentir esa soledad, ese vacío, sí, básicamente. Claro. Tenemos, bueno, como esa duda, creo que yo no sé si ya está resuelta, no sé, pero el por qué lo hacemos, el por qué buscamos comunicarnos, no sé,
te han explicado. Creo que es parte de las necesidades, ¿no? De las necesidades básicas del ser humano. Exactamente, la cuestión de comunicarse se basa en el sentido de que el ser humano quería expresar, primero, para poderse comunicar y poderse trabajar en equipo para poder alimentarse y para trabajar y para hacer las diferentes actividades. Ajá, sí, para cumplir objetivos. Pero en segundo, es porque por el deseo innato del ser humano de expresar de alguna forma. Entonces es por eso que, repito, estaban los sonidos guturales, las pinturas rupestres, y luego ya se empezó a crear un lenguaje, o sea, se empezó a ahondar en ese tipo de cosas, pero pues eso ya es como otro tema. Entonces. Todo esto me recordó a los chistes de Cavernícola de Fejus, no sé si los Saludos a Fejus si estás escuchando esto. Shout out to Fejus. Bien, Fejus. pero fíjate, ahora yo quiero entrar en esto. Y era parte de lo que veíamos en los artículos donde investigamos parte de lo que estamos hablando. Es un común denominador que las personas más jóvenes suelen sentirse más solas que las personas mayores, ¿no? Y eso tú lo puedes ver, no vamos lejos. Tenemos a lo mejor un tío, abuelo, un abuelito, una abuelita que a lo mejor se la pasa todo el día en su casa o donde sea que viva, a lo mejor si vive, por ejemplo, tal vez en un asilo o algo por el estilo, en una villa de retiro o cosas así, pues para ellos no es tan complicado, siento yo, porque pues a lo mejor, no quiero entrar mucho en detalle en esa parte, ¿no? Pero siento yo que parte de la adolescencia, de la juventud, de precisamente todo este rollo, es batallar y tener y querer vencer esa batalla que todos tenemos, ¿no? O sea, porque es más común que los jóvenes se sientan más solos, incluso, por ejemplo, como fue ahora en tiempos de pandemia. Sí. No manches, ¿cuántos de nosotros, no? A pesar de que teníamos grupos de WhatsApp, a pesar de que estábamos conectados por Insta, por Facebook, por TikTok, que fue cuando se puso de moda TikTok, a pesar de que estábamos conectados por todos lados, nos sentíamos solos. Es que la interacción humana es algo importantísimo. Claro. Yo vuelvo siempre a refutar en lo mismo que le estaba hablando. El hecho de sentir que estás con otra persona es algo básico y es algo que se perdió. Incluso cuántos de nosotros entramos a TikTok y los primeros memes que veíamos en TikTok eran de las personas de no, extraño a mis amigos, incluso hasta el día de hoy de extraño la fiesta, ir con mis amigos y poder cotorrear, entonces, y como volver a esa añoranza, y a pesar de tener las videollamadas, como dices Ed, los mensajes, los grupos, o sea, esa interacción física no se cambia por nada, entonces es algo muy importante. Definitivo, pero tú dime, Gael, si es más normal que los jóvenes, ¿por qué podría ser que los jóvenes nos sentimos más solos como que las personas mayores? En el hecho de creo que una parte, de mi vida fue que la soledad entró, cosas así, fue en la parte de la adolescencia, o sea, claro. Cuando te faltan más cosas, cuando menos experiencia tienes, cuando menos cantidad como de recursos para poder afrontar, y aparte, pues creo que la soledad te envuelve en una burbuja que te evita la realidad, ¿no? Sí, sí, buenísimo. Porque definitivamente lo acabo de vivir, estando, pues pasando de soledad a cosas como ansiedad, depresión y cosas así. Revientas esa burbuja y chocas con la realidad. Chocas con el tren, o choca el tren en el que ibas y ves cosas diferentes, ves que lo que tú pensabas, pues o una no era real o te pasabas de lanza, sí. Inventando fantasías, sí, claro. Es una burbuja muy densa, ¿no? Que es decisión tuya, romperla, y creo que a las personas pues más dañadas serían a los jóvenes, sí, yo creo que porque por el hecho de que tienes menos recursos, ¿no? De afrontar ciertas cosas, sí, encarar la situación. Ajá, sí, exacto. Claro. Pues tiene totalmente razón Gael, porque por ejemplo, volvemos a la información donde nosotros argumentamos para poder estar hablando aquí, es de la BBC, que mencionaba el punto que decía Seth,
Y la cuestión que diferenciaba de que los jóvenes sintieran más ese hecho de la soledad que los adultos es el hecho de que los adultos quizás ya pasan por una etapa en la que deben demostrar su independencia. En su día a día ya tienen sus recursos, ya tienen lo demás, entonces el estar solos ya a veces se ve como, esa persona ya es adulta, ya tiene que aprender a estar solo. ¿Cuántas veces le hemos escuchado ese tipo de frases de, no, pues es que tienes que aprender a estar solo porque ya estás grande, o ese tipo de cosas? Y pues el joven está apenas en el camino del descubrimiento, de empezar a independizarse, de estar así. De saber quién es. Exactamente, de saber quién es, y cuando se le quitan todos este tipo de cosas, y ahorita volviendo a la pandemia, cuando le quitas todo eso como su interacción, su etapa de interacción, en su etapa más sociable, por así decirlo, pues es que le estás quitando una parte esencial de su etapa de vida. Sí, porque fíjate, ahí podemos entrar, por ejemplo, en otro tema que podría ser que hay mucha gente que literalmente no puede estar no sola, sino consigo misma. Exacto. Muchos chicos, muchas chicas, Sí. a lo mejor yendo al otro extremo, lo que quieren es estar rodeados de muchísimas personas todo el tiempo. ¿Por qué podría ser? O mi lógica podría ser porque no están a gusto consigo mismos y no aprenden a pasar tiempo consigo mismos. Porque incluso cuando yo estoy, entre comillas, solo, yo para mí no lo veo como que estoy solo, yo estoy conmigo mismo, estoy pasando tiempo conmigo, a lo mejor estoy pasando tiempo con Dios, estoy platicando dentro de mi cabeza, tratando de encontrar soluciones, tomar decisiones y demás. Pero pasamos al otro extremo, ¿no? O sea, como hay gente que de plano dice, es que yo no puedo estar solo conmigo mismo, ¿no? Es Y diferente, ¿no? O sea, cómo afronta. Inteligente. Claro. No, o sea, pero ahí ya imagínate llegar a un punto donde si no resuelves eso me imagino, quiero pensar, si no resuelves eso a cierta edad, el siguiente, o cuando te vaya a pasar eso de en realidad ya estar bien solo sin compañía o cosas así, sí te va a afectar un poquito más, ¿no? Por eso es una decisión emocionalmente inteligente, porque pues es que es desarrollar, eso es el desarrollar, el aprender a estar contigo mismo. Exacto. Y es una decisión, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque se puede tornar después en una cuestión de dependencia. Sí, ya, ahí es que, ahí ya dependes de, me imagino que lo hemos visto en muchos casos, que gente depende de otras personas y está muy creepy, ¿no? Muy feito eso. Gachísimo. Porque en mi caso, yo prefiero afrontarlo que a, seguirlo tapando, ¿no? Sí, por supuesto, definitivamente. Pero ahora me gustaría que, ya habiendo mencionado estos puntos, me gustaría que pudiéramos profundizar un poquito en experiencias personales, qué es lo que a cada uno de nosotros nos ha llegado a pasar a nosotros cuando nos hemos sentido solos, Diego, ¿qué fue lo que pasaba por tu cabeza? ¿Qué fue lo que, con lo que estuviste batallando precisamente cuando hubo tiempos en los que te sentías solo tú? ¿Qué síntomas se presentaban? ¿Cuáles eran los pensamientos dentro de tu cabeza? ¿Qué era lo que pasaba en tu vida en ese momento? Ahorita que estamos pasando las cuestiones personales, yo creo que antes de pasar, nada más rapidísimo, sí hay varios factores que nos indican por qué los jóvenes a veces nos sentimos más solos que incluso los adultos mayores, y ahí ya empiezan a entrar otros factores que ya los habíamos mencionado en un inicio, como la soledad, la tristeza, la ansiedad, la depresión, que son factores que se van desarrollando de todo esto. Entonces, pues es mencionar eso. Y ahora sí, revolviendo a la pregunta de qué es lo que estaba pasando por mi cabeza en esos momentos, pues yo en lo personal soy una persona muy emocional y no diría, sí, sensible, pero sobre todo sensitiva. A ver, compártenos ¿cómo se llama ¿Qué? melancólico? Es que, Temperamento. bueno, si nos ponemos así como temperamentos, yo soy sanguíneo melancólico. Yo soy melancólico sanguíneo. Pues es que... Yo soy melancólico sanguíneo.
Es que yo soy mucho de las personas que cuando está en público, incluso me han dicho que puedo llegar a ser camaleónico, pero no es eso, sino que cuando yo estoy en público, puedo llegar a ser un poco sociable, o sea, es que no manches, imagínate, somos esos extremos que se cruzan. Sí, así. exacto, sí. No. Claro, Estás hablando con gente y estás conviviendo, o cuando tienes que hacer un acto de presencia en algún lugar, pues ahí es donde sale todo lo sanguíneo para... Y está al otro extremo, si te encuentras solo. Solo, exactamente, estás en el apartado del melancólico, en la cuestión de que todo te hace sentir. Yo en lo personal, una persona muy sensitiva, en el hecho de que a mí me gusta mucho, pues como a ustedes también, la música, el escribir, el crear, el tomar fotografías, toda la cuestión del arte, y yo me considero una persona muy artística, por así decirlo. Y juntado con la melancolía y con la sensitividad que puede haber, entonces se juntaron todos esos factores dentro de mí para una temporada muy mala. Y luego, después de esa temporada donde pues básicamente tuve pérdidas en todos los sentidos, y creo que Seth y Gael estuvieron en ese tiempo, entonces saben de qué pérdidas tuve y que fueron pérdidas muy importantes para mí. Entonces fue un hecho de que ya me sentía vacío, y luego todavía tuve otras pérdidas de personas que eran amistades, y que al final luego pues me di cuenta de otras cosas y que me llevó a una madurez emocional. Y luego pasamos al otro extremo de la pandemia, donde ahora sí que, aunque yo quería buscar a gente, yo quería buscar a estar conviviendo, pues solo podía hacerlo por la cuestión de estarlos viendo por pantalla. Y como tú dijiste, no es para nada lo mismo, o sea, sí puedes estar hablando, pero, o sea, pasas hablando con esa persona 2 horas en tu videollamada o en tu Zoom o lo que quieras, pero pasas 23 horas o todo el día tú solo, y aunque estés conviviendo con personas, no es lo mismo a que estés realmente platicando y que te esté escuchando la otra persona. Entonces, juntando todos esos valores, pues se me juntó todo, y fue un hecho en el que yo dije, nah, pues es que estoy solo. Y aquí es donde entra otro apartado que yo lo voy a mencionar, es la cuestión de la espiritualidad. La espiritualidad es algo muy importante, y a lo que yo creo, creo que tenemos que mantener un balance entre tu mente, en tu cuerpo y tu espíritu. Creo que podemos estar de acuerdo. Y yo no voy a decirte a ti que estás escuchando, a lo mejor lo estás escuchando esto por primera vez, que alguien te lo recomendó, no voy a decirte, cree en Dios y así, no, tú encuentra tu espiritualidad. Eso es lo que yo voy a decir, por eso es lo que yo estoy diciendo. Sí. Pero mi espiritualidad la encontré en Dios, porque me di cuenta que ese vacío que trataba de yo llenar, a lo mejor con otras cosas, otras circunstancias, además, solo me podía sentir lleno yo, platicando con Dios y pasando tiempo con Dios, y fue que así yo lo fui desarrollando y fui llevando poco a poco. Pero sobre todo también el leer, el informarte, el saber qué es lo que está pasando a mí en lo personal, es algo que me ayudó mucho para saber qué es lo que tengo que hacer. Sabes que tengo que darme ciertos tiempos, tengo que trabajar en mi orden, tengo que trabajar en mi rutina, tengo que trabajar en este tipo de cosas, porque si sé que no lo trabajo, no voy a poder salir de ahí. Por eso es que digo que la soledad y la depresión es una decisión, el salir. El que te pasen las demás cosas, yo por eso digo que no siempre lo escoges tú, porque las situaciones que me envolvieron en un inicio, yo no las escogí. Y estuve batallando un muy buen rato hasta comprender que de mí dependía el salir. Y el hecho de que te sientas solo, déjame decirte que no estás solo en su totalidad cuando estás así. Yo creo que Dios está con nosotros en cada uno de esos momentos. Pero te apuesto que tenemos una persona a la que puedes hablar. Y yo te recomiendo que no tengas muchos así amigos, no, o sea, ten tu grupo cercano, ten a esas personas que tú sabes que si estás mal y les hablas a las 3 de la mañana te van a contestar porque tienen esa relación contigo. Eso es lo que yo daría como consejo de todo lo vivido. Aprovecha tu espiritualidad. La soledad, hay muchas veces que no es una decisión el entrar, pero sí el salir. Y por último, no tengas muchos amigos, no seas una persona que quiera
me pasó a mí, que quiera opacar, que quiera hablar, que quiera, bueno, ahorita ya estoy hablando mucho, ¿verdad? Pero que quiera, entablar relación con todos, sino sé y aprende quiénes son las personas que realmente valen la pena. No se trata de cantidad, se trata de calidad. Exactamente, se trata de las personas que están ahí, eso lo aprendí quizás a la mala, ay, Dios me dolió el gallo, pero aprendí a la mala, pero agradezco mucho el hecho de saber que puedo contar con ustedes, que están aquí, y que podemos hablar y demás, y los amo. Yeah. Y eso sería lo mío, para ya dejaros hablar. Sí, eres un balance. ¿Sabes qué? Una vez yo me puse a pensar y o sea, preguntándoles ahorita qué temperamentos son, pues están estos dos extremos, ¿no? De ser el alma de la fiesta. Sí, de punta a punta. Y llega la noche y eres el alma desnuda. De la soledad, sí. El alma de tu cuarto. El alma de tu cuarto, sí. Sí. Somos esta danza de cosas. Sí. Somos el equilibrio menos equilibrado. Sí. Inestablemente. Es que no sé cómo decirlo. Es que es. Completo. Ajá, Okay. Exacto, sí, somos como esto, sí. De repente nos vamos para un lado, pero siempre estamos así. Sí. Es correcto. Bueno, eso de inestablemente completo es bueno porque tienes este factor de que tú vas a hablar con alguien y, bueno, se te da la plática, o sea, te da el buscar temas de conversación, el estar haciendo algo, el activar a otras personas, se te da. Pero cuando ya estás tú solo es como que pueden salir las mejores letras o los mejores libros, o sea, sí es una cuestión que para una persona creativa, que todos somos creativos, pero una persona que le gusta y quiere vivir de su vida creativa, creo que es lo inestablemente completo. Lo que lo lleva a otro nivel. Es lo que lo lleva a otro nivel como persona que quiere tratar de vivir del ámbito creativo, pero eso ya es otro tema. Sí, definitivamente. A ver, entonces te escuchamos, Gael. ¿Qué fue lo que llegó a pasar dentro de ti, dentro de tu cabeza, de tu corazón, cuando tú llegaste a sentir esa soledad? ¿Qué fue lo que pasó contigo en tu vida cuando pasabas por esos tiempos? Sí, creo que lo mío fue muy diferente a lo de Diego. Creo que entre todos somos muy diferentes, somos cabezas bien distintas. Sí, a mí me pasó que pues fueron, creo que lo volví, o sea, checando y regresando, haciendo o sea, checando las cosas que creo que fueron la raíz. Sí. Un mind map de los hechos. Sí, pues al inicio fueron pensamientos de, creo que, pues una vida un poco inestable o inestable, inestable en cuestiones de relaciones, amigos, cosas así, ¿no? Familiar también. Sí. Creo que una parte muy importante de una persona que pues creo que a todas, que llega a este punto de soledad, creo que una parte muy importante es su papá. Yeah. Creo que el papá, el papel del padre, aplica mucho. Juega demasiado. En factores personales. Sí, claro, no manches. La figura paterna te da identidad. Ajá, entonces la imagínate. Te da seguridad, pero la figura paterna te da identidad. Sí, imagínate tener que afrontar estas situaciones sin una persona que te diga, mínimo échale ganas. O mínimo que le cuentes algo, ¿no? Sí. Uy, eso está difícil. Sí. El hecho de no tener una persona en tu familia con la que realmente puedas confiar al 100% está cañón. Sí, porque, bueno, en mi caso, hablando personalmente, creo que mi papá, en mi corazón, es la figura más, sagrada que tengo, hablando de eso, ¿no? Pero, pues, si en algún punto se deja de cumplir, lo voy a hablar así porque es mi papá, o sea, mi papá pues deja de cumplir ciertos parámetros, roles, exacto. Funciones que ya a mi persona pues ya pues le afectan, ¿no? Claro. Llega a ese punto donde los pensamientos empiezan a surgir, no hay nadie que te apoye, no hay nadie a quien le cuentes lo que estás pensando. En el caso de Diego, estaba checando que él siempre
buscaba, pues, o sea, te gusta buscar gente, ¿no? Sí, O sea, me gusta más que nada el informarme en muchos ámbitos para buscar. por tener un poco de interacción, ¿no? Exacto. Ok. Sí, en mi caso no, en mi caso yo decía, no, pues no hay nadie quien contarle, no hay nadie que me pueda ayudar. Creo que aquí, pues aquí va a estar un rato, ¿no? Y así se quedó. Sí, sí, Se sí, empezaron sí. a plantar un buen de pensamientos, un buen de cosas. Donde no había con quién contar. De ahí surge el hecho de tener otra cara, de dar Ajá. otras caras, ¿no? De no Sí. tener una identidad, de empezar a dar otras cosas, ¿no? De Proyectar, tener una máscara. Ajá, tener máscaras. Uy, Sí. cómo me encantan las máscaras. Ah, sí. Y empezar a decir que eres algo o de empezar a actuar como algo, ¿no? Actuar como algo que no eres. Sí. Sí, es como tener una botarga de perro y te juntas con los perros y pues no eres perro. Sí. Uy, Ajá. Esa alegoría está buenísima. Está buenísima, El claro. tratar de buscar encajar Sí. en un Entonces- lugar entonces, donde no ajá. quieres encajar a veces. En- está- Tratas de encajar. En mi caso trataba de encajar así, buscaba aquí, acá. Música no. Me refugiaba mucho en la música, eso Sí. sí. Creo que nos Sí. refugiamos mucho en la música nosotros, ¿no? creo- Sí. Bueno, tú y yo sí nos Sí. refugiamos mucho en la música. Sí, nos refugiamos mucho en la música, me refugiaba en la música, buscaba aquí, acá, no, necesito algo que me llene, algo que un trabajo, no, un sueño tampoco, luchar por esto tampoco, y así, empieza a ser, eso te lleva a ser un poco más negativo, te Sí. lleva a un buen de cosas, ¿no? Sí, De ahí sí, sí. yo pasé de sentirme solo, pasé a depresión. Sí. O sea, donde ya ya aceptas como tu soledad, ¿no? Le dices como acompáñame siempre, ¿no? Sí. Y comienzas a caminar así, tal, con pensamientos horribles, o sea, de donde ya crees que ya no vale nada, llegué a perder el sentimiento o eso que nos caracteriza como humanos de vivir. Sí, Entonces sí, te lo entiendo. pierdes, mueren buen de sueños, mueren muchos anhelos que tenía, Es que lo peor es cuando llegas a una parte donde llegas a vivir, un extremo. no, cuando llegas a vivir creyendo lo que otras personas quieren para ti, sin a veces tú saber qué es lo que quieres, o a lo mejor sí sabes qué es lo que quieres, pero tú crees que lo que te están diciendo esas personas es lo que tú quieres porque te ciegas en esa Sí, en haz de ese- cuenta en que esa idea, haz de ¿no? cuenta que a mí me pasaba Sí, eso claro. mismo, pero en vez de que me lo dijeran otras personas me lo decía yo mismo. O sea, Ah, yo tenía así, Ostras. tenía varios, pues que creo que soy una de las personas que, por decir, mi familia siempre ha querido en mí. ujú. Y aparte, el no poder ser lo que ellos sueñan de mí o lo que ellos te mata horrible, pega horrible, No, no, horrible. no, es Sí, 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 durísimo sí. eso, Entonces comienzas a ser otra persona, comienzan a morir un buen de sueños. Eso sí, cuando comienzan a morir un buen de cosas en ti, está horrible. Comienzan a morir sueños, anhelos, logros que querías para tu vida. Tus actitudes cambian un buen. Y pues esas son mis experiencias. Aprendí a llenar ese vacío pues que nos hace humanos. Aprendí a llenarlo con Dios porque ni en mi caso, ni buscando una persona, Sí. ni buscando a amigos, ni interactuando con ellos me llenaba. Sí, Entonces ya sí, está sí, muy sí, difícil que seas o que te salgas de esa burbuja sin tener nadie, o sea, literalmente. Claro. Claro, Entonces claro, ya claro. ahí en mi caso entró este héroe. El besote. Sí, Tremendo. que hasta ahorita pues y creo que todo es en ese lapso pues no me ha dejado. Creo Sí. que es lo único que he tenido, lo único que soy, lo único aunque no tenga nada para dar, Sí. o sea, aunque no tenga nada para ofrecer,
o ofrecerle, siempre está conmigo, ¿no? O Sí, sea, sí, está muy- correcto. Y yo creo que aquí es rescatable, como mencionas, buscabas con una cosa, a lo mejor tapar ese hoyo con otra cosa, y de repente esto sí, y te das cuenta que nada es suficiente. Pero es que en el momento me Sí. daba cuenta, o sea, Sí, decía, sí, no sí, manches, sí, sí. esto no me llena. Sí, Ay, correcto, no, correcto. está horrible, correcto. ¿no? Porque aquí yo creo que a mí me gusta verlo de esta manera. Es como si dentro de nosotros fuéramos un rompecabezas, Sí. ¿sí? Y cada parte del rompecabezas tiene su lugar específico. Ujú. Por más que parezca que una pieza embona en un hueco donde debería de ir, si no es la figura correcta, no se va a ver bien Claro. la imagen que conforma cada una de las piezas del rompecabezas. A mí me gusta verlo de esta manera. Dentro de nosotros hay un hueco de ese rompecabezas que solamente tiene la forma que puede llenar Dios. Y por más que tú quieras ponerle ahí una relación, un hobby, una profesión, unos estudios, un título, un lo que sea, no va a poder terminar de llenar esa pieza, porque esa pieza está ahí, esa pieza siempre va a estar ahí, a menos de que la llenes tú precisamente con eso. Yo soy creyente de que Dios sí tiene un plan para nosotros, específico para nuestra vida, pero también yo soy creyente de que cada uno de nosotros va desarrollando su vida, su forma de llevar, de desarrollar sus talentos, y hay veces en el que lo que te dice la gente que luego termina siendo cosas para ti, es lo que no está del todo bien. Porque si Dios te dice lo que tú eres, lo que Sí. tú tienes, pero el cómo trabajarlo, cómo desarrollarlo, ya depende de cada persona. Y creo que eso es algo muy personal. Y ahorita que terminen de hablar eso, creo que me gustaría hablar de algo de lo mismo que anoté un día, que porque a mí me gusta escribir, anoté un día que realmente me sentía muy, muy mal. Y digo, no, creo que a ti también te gusta escribir, entonces creo que puedes decir, bueno, yo lo titulé en esta forma que le puse malos días. Y le puse, perdona ahí por la redacción y todo el rollo, Pero dice, cuando creí que no era especialista en nada y malo en todo, amanezco un día para darme cuenta que soy capaz de desilusionar a todos sin la necesidad de ser consciente de hacerlo. Cuando creí que mi personalidad y mi persona estaban teniendo un sentido, despierto para darme cuenta que no es así. La vida es un cúmulo de estímulos y características dadas por otras personas o por las personas que te rodean. Las personas importantes... pero las preguntas importantes son, ¿soy lo que otros querían y querrán de mí? ¿Verdaderamente la personalidad es algo que existe desde mi ser? ¿Mis estándares son muy bajos o las expectativas son muy altas? Y por último puso, vivo rodeado de seres inteligentes que piensan en cómo debo de ser, y lo peor es que quieren refutar sus conclusiones sin haber investigado antes de mí. Sí, no manches, yo creo que somos otra historia muy aparte de nuestros papás. Creo que no. Y de cualquier persona también, o sea, de líderes y personas en general, en lo personal lo voy a decir así, de tus líderes, de las personas que te rodean, si eres un cúmulo, porque eso está investigado por la ciencia de que tu personalidad está basada en las personas que más te rodeas, eso sí es una verdad, pero que tú camines hacia adelante y que tú desarrolles tu personalidad, eso sí ya depende de ti y eso es un trabajo personal. Ahora fíjate, algo muy importante que me pasó a mí. Eso que habla Diego, Sí. La raíz que hizo que se enchuecara todo, fue porque yo quise ser como alguien más. Yeah. Sí, muy bien. Sí. Yo quise ganarme todo lo que esa persona tenía. Ujú. Yo voy a llegar a ese punto donde... Y empecé a hacer lo que ella hacía. Sí. Hablo de ella porque era una mujer. Ok. Sí, Que conocemos de aquí. Ujú. Yo dije, no manches, yo quiero ser como ella. Sí. Yo voy a hacer lo que ella quiero eso que hace ella, quiero ser como ella. Entonces empecé a buscar ser alguien que no era. Sí. Entonces, al quererlo todo, lo perdí todo. Entonces, creo que somos muy aparte de acciones que nos van formando. Como también tengo una amiga que a veces la veo y hace lo mismo que su papá. Tiene acciones como su papá.
Y digo, no, o sea, yo no quiero ser como mi papá, yo soy otra historia. Sí, definitivamente. Mejorada o con cosas diferentes, no simplemente, o sea, cuando tú eres diferente eres tú. Y es que la cuestión aquí, y van a decir, ¿y cómo se conecta esto de no centrarnos en algo con la soledad? Es que no hay peor soledad que cuando no puedes estar contigo mismo porque no te conoces o no te quieres. Sí, Creo que ese es el mayor punto que se conecta, es no puedes estar más solo cuando no puedes ni siquiera estar contigo. que ahí conecta a estas personas que estábamos hablando atrás de que buscan la dependencia por otras personas, Claro, o sea, correcto. que buscan el refugio en otras personas, que no pueden estar solas, que no se sienten bien, que necesitan una afirmación diaria, Sí. de lo que sea, de te ves bonita, te ves guapo, lo que sea. Necesitas depender de alguien más. Creo que concluimos en que la forma de combatir la soledad en este caso es el aprender a querernos a nosotros, aprender a saber cuáles son nuestras virtudes y nuestras debilidades y trabajar en base a ello, cada uno irlo desarrollando y no tratar de enfocarnos en tratar de agradar a personas, sino realmente si tú vives y te desarrollas y aprendes quién eres tú, y encuentras tu identidad en diferentes aspectos. Uno puede ser la espiritualidad, otro en desarrollarlo día a día para cualquier persona que lo esté escuchando. Es que aprendes a batallar con esa soledad. Es que me quedo con esa frase realmente, que no hay peor soledad que cuando no puedes ni siquiera ni estar contigo mismo porque no te quieres o porque no le das cabida a quien eres. Ya es cuando te empiezas a agarrar la cara así de, ya. Definitivamente. Pero no puedes ser tú, o sea, tratas de Te intentas, La cuestión aquí, y es lo que yo, a donde yo quiero profundizar, o más bien concluir en esa parte, es que muchas veces nos enfocamos en el hacer cuando el principal enfoque tiene que ser en el ser. Sí, eso se aprende. Sí. Creo que una de las cosas, me imagino que ustedes también las aprendieron en esa temporada. Claro. Es una de las cosas que se aprendieron en esa temporada. Definitivamente. Puede ser para bien o para mal, porque en esa temporada yo aprendí a quién realmente yo soy. Aprendí quién es realmente el Diego, qué es lo que le gusta hacer a Diego, qué es lo que quiere aprender, qué es lo que quiere investigar más, qué es lo que no quiere saber, qué es lo que no quiere tener en su vida. Y a partir de eso puedes empezar ya a trabajar y decir, ¿sabes qué? No me voy a preocupar por estos aspectos porque estoy desarrollando estos. Y entonces tú estás trabajando en esto. Y a lo mejor a muchas personas a mi alrededor no les pareció lo que yo pienso o lo que yo opino y así, y se separaron de mí, y a lo cual yo agradezco, porque se quedaron realmente las personas que dijeron, ¿sabes qué? Veo que esto te hace feliz, que esto te gusta aprender y desarrollarlo, yo voy a estar contigo, ¿por qué? Porque eres mi amigo y porque me importas tú como ser, no lo que haces en tu día a día, no por lo que puedes llegar a ser, sino por quien eres tú. Por tu esencia que te hace tú. Hablando de la parte de en mi situación personal, en mi experiencia personal, cuando yo me sentía solo, insisto, yo siempre lo he dicho desde que naciste. Desde que nací. Desde que nací. Sí, barba, lentes y todo el rollo, sí. Pero más o menos desde que yo empecé a aprender sobre mí mismo, identifiqué, y es algo que siempre lo traía dentro de mi cabeza, que mi peor enemigo soy yo mismo. Sí, horrible. Sí, horrible. sí, no sé si ustedes lo compartan también, pero en mi caso mi peor enemigo no es la persona que me señala, no es la persona que me critica, no es la persona que me dice eres tal, no, mi peor enemigo soy yo, porque dentro de mi cabeza es una batalla constante en la cual yo trato de justificarme a mí mismo, o trato de juzgarme a mí mismo, o trato de encontrar cosas dentro de mi cabeza, ¿no? Entonces ahí yo identifico que mi principal enemigo voy a ser yo, porque depende mucho de lo que yo pienso de mí, el resultado de lo que yo voy a hacer como persona, de lo que yo voy a, y por consiguiente lo que voy a hacer por mi esencia misma, claro, ¿no? Entonces, cuando yo empecé en esta etapa de que me sentía solo, de que yo voluntariamente decidí apartarme por ejemplo, de mi teléfono, sucedió una cuestión con mi teléfono, y en lo que me lo más o menos arreglaban, yo dije, me lo regresaron, y voluntariamente fue como, no, o sea,
la verdad, quiero pasar un tiempo sin enterarme nada de nadie, porque quiero más o menos masticar esto, ¿no? Y dentro de mi cabeza era precisamente, quiero tratar de encontrar lo que hay dentro de mí para así ver de qué manera puedo enfrentarlo por mí mismo, ¿no? Sí, ya. Entonces, mi lucha constante era, no quiero saber nada de nadie, porque en primer lugar, nadie se ha dado cuenta que yo falto, nadie se ha dado cuenta. Esa era la mentira que yo me mandaba a mí mismo, y por eso es que yo tengo que tratar de identificar qué es lo que puedo hacer para precisamente definir mi esencia, ¿no? Entonces, pasando por ese mismo proceso en el que yo tuve que precisamente separarme y voluntariamente tratar de ordenar todo mi cabeza, mi corazón y demás, Claro, fue cuando yo me di cuenta de esto. que nos ama. Aparte de que los amo, fue cuando yo me di cuenta de que por más que yo me quiera aislar, por más que yo me quiera apartar, o incluso, porque también lo llegué a hacer, tratar de esconderme de Dios, Dios siempre va a buscar que saque algo de la luz que ha puesto y depositado dentro de mí. Porque dentro de esas situaciones en las cuales yo dentro de mi cabeza decía, no manches, ya no tengo nada que dar, ya nadie me pela, nadie se da cuenta que hago falta. Cuando yo me metía esas mentiras en mi cabeza de este grupo de amigos, ya no quiere saber nada de mí por esto, porque pasó esto o aquello. Cuando yo me tiraba todas esas piedras y esas propias mentiras a mí mismo, sucedía una situación, ya sea dentro de mi familia o con gente que a lo mejor yo no frecuentaba mucho, donde Dios me daba la oportunidad de ser una luz para esa persona, a pesar de todas las mentiras y todos los pensamientos que yo le estaba tirando a mi propia cabeza, ¿no? Es ahí donde yo me di cuenta que efectivamente, por más que yo sentía que estaba solo, Dios siempre estaba conmigo, al punto en el que yo cuando en un momento de que me sentía así súper apartado y no tengo ya nada que dar y todo, estaba literalmente yo acostado en posición fetal, llorando con la lágrima así en el azulejo, el cachete pegado en el azulejo y la lágrima cayendo directamente al piso, y Dios en ese momento que yo le estaba diciendo, Dios, es que ya perdí esto, ya perdí aquello, ya perdí mi posición acá, ya perdí mi puesto de este lado, ya perdí a esta relación, ya perdí esto y aquello, y Dios en ese momento me hizo darme cuenta que me llevó a pensar que yo lo había perdido todo, para que así me diera cuenta que mi todo tenía que ser Él, y que eso nunca lo iba a poder perder. Entonces yo le dije, sí, pero ¿por qué me he sentido así solo? ¿Por qué me he sentido triste? ¿Por qué me he sentido apartado? ¿Por qué me he sentido aquello? Y hasta se me va a quebrar la voz. Venga, sí se puede. Y él me dijo, yo permití que te sintieras así para que te dieras cuenta de que cuando tú te sientes así, yo también me sentía así. Cuando tú estabas llorando, yo estaba llorando al lado de ti. Cuando tú te sentías solo, yo me frustraba porque no podías ver que yo estaba al lado de ti. Cuando tú te sentías apartado y que ya no servías para nada, yo estaba ahí sintiendo, compartiendo ese dolor contigo. Lo que me hizo que me diera cuenta que efectivamente nunca estuve realmente solo. Sí. Y cuando te cae ese 20, o sea, te das cuenta de muchas cosas, lo que me lleva a preguntarles esto. Ya que pasaron esas situaciones individualmente a cada uno de ustedes, quiero que me digan, que me respondan esto. ¿Realmente estabas solo, Diego? ¿Realmente estabas solo cuando estabas pasando esa situación? Una vez que lo superaste, ¿realmente estabas solo? No, porque ya en esos momentos comprendes todo, comprendes, bueno, si tú eres una persona que por eso enfocamos y enfatizamos en desarrollar una espiritualidad, te das cuenta que realmente en todo tu proceso no estabas tú solo. No estabas tú solo en la cuestión de que había
sí, que había alguien superior, en este caso para mí Dios, que estaba ahí conmigo, a pesar de todo mi proceso, todos los problemas que tuve, pues fue que ahí estaba, yo lo sentí, después fue que me pude dar cuenta. Además de también decir que no estaba de todo solo, porque yo en lo personal tuve la fortuna de contar con una persona que estuvo en todos esos momentos malos, y que realmente de las personas que yo hablo, y por eso lo quiero tanto y lo amo, literal me vale, pero lo amo, es de que él estuvo en todos los momentos, en los buenos, en los malos, y incluso cuando personas a veces ni siquiera querían hablar conmigo ni enterarse de la situación, sino solo señalaban y con sus actos me dañaban, Seth se mantuvo todo el rato. Entonces debo decir que no estuve solo, porque yo tuve la fortuna de tener a esa persona que es Seth en mi vida, y porque también supe, desarrollando mi espiritualidad, que no estuve solo, que Dios estuvo acompañándome en todo este camino. Claro. Que, o sea, no es como un consuelo de segunda mano, no, para nada, es el primer consuelo. Pero digo, hay veces en el que podemos tener esos casos y no nos aislemos de eso, porque a lo mejor hay alguna persona que quiere tocar ahí a tu puerta para ayudarte, y hay veces que nosotros, sabes, que decimos, no lo quiero así. La parte de la burbujita que decía Gael. Ahora te pregunto a ti, Gael, cuando superaste esa situación, ¿realmente estabas solo? Creo que estoy todavía en el proceso. Creo que estoy todavía en el proceso de superación. Sí. Ya estoy, choqué con esta realidad. Estoy en el proceso de superación de pensamientos, sentimientos, sí, decisiones, dominar sentimientos y esas cosas, ¿no? Y creo que cuando estaba solo, siempre estuvo, les voy a explicar, siempre estuvo ese algo que yo no sentía, que yo no veía, que no se daba a conocer, no me mostraba nada. Ese algo siendo Dios, sí. Ese algo era Dios. Algo que me pasaba demasiado, bueno, no demasiado, pero que me daba una esperanza, y que sabía que ese alguien que era Dios, a Dios lo voy a llamar como algo, o como alguien. Sí, claro, lo especificamos para personas que a lo mejor digan, no, pues yo pues no creo en Dios o demás cosas. Sí. Esto es, nos gustaría que escucharan la plática en sí como personas que lo superamos, y que más allá del término. Más allá del término, ustedes lo desarrollen de forma espiritual. Sí, como yo no buscaba como refugiarme en gente, porque pues ya había checado que eso no me llenaba, que sí, eso claro, no era todo, y ese algo siempre estuvo. Sí. Y lo recuerdo demasiado antes de esa temporada y en este proceso. Sí. Siempre pasaba o siempre veía una estrella fugaz. Wow. Claro. Wow. Eso me pega, antes del proceso, que yo no sabía qué iba a pasar, o antes de esta temporada que yo no sabía qué iba a pasar, hubo una estrella fugaz y no se me olvida. Estaba con una persona y estaba platicando sobre la vida con una persona que siempre le platicó así como cosas que te pasan en la vida, ¿no? Sí. Y pasó esa estrella fugaz y estábamos en la playa y no se me olvida. Después, ya dentro o sea, exageradamente adentro de esa temporada, súper depresivo y ansiedad a full, estaba hablando con otra persona y pasa esa estrella fugaz que siempre me decía, vas por aquí te traigo, no es el camino más corto, pero es el mejor camino. Wow. Pero yo creo que aquí se encuentra la relación. Por ejemplo, a lo mejor yo no lo sentí tanto de una manera con un objeto, y esto puede relacionar a las personas que dicen, no, pues es que no tengo una persona aquí alrededor. Pero en mi caso yo siento que mi estrella fugaz fue Seth, aunque suene muy romántico. Ahí está, tu estrella pues, fugaz fue Seth, porque a ti
eso te ayudaba. A mí no me ayudaba porque aunque estuviera refugiado en personas, no me ayuda. Yo creo que soy más como así bien abierto a, Ajá. no sé cómo explicarlo, como Yo sí te entiendo, bien yo sí te melancólico, entiendo. Sí, bien yo sí te horrible entiendo, melancólico. sí te entiendo. Entonces, ver una estrella fugaz me llenaba más que me abrazara Claro. una persona. Es que a lo mejor O que me dijera que Dios te ama o cosas así. lo físico no te llenaba tanto y en lo cuestión a mí lo físico sí me llamaba porque yo decía, es que necesito una persona que esté conmigo las 24/7 y le hablaba mucho con Seth, me acuerdo de teníamos esas pláticas de que es que, o sea, tú eres mi amigo y todo el rollo cuando todavía no nos relacionamos en todo, pero necesito en mi vida no hay una persona que sea esa persona que hace como base, que me ayude para todo. Y fue la primera vez que nos conocimos, que desarrollamos esa plática y que él se volvió esa persona, pero a ti no te llena eso, o sea, a ti te llenaba en la cuestión de... Fíjate, y estaba con personas y aún así ese Dios me ayudaba. Sí, aquí la cuestión y lo que yo rescato de esa parte es, a veces nos frustramos, es que no escucho que Dios me está diciendo esto, yo no escucho, no entiendo qué es lo que Dios me quiere decir, pero cuando realmente profundizas y te das cuenta, pasa esto, Dios te habla en el idioma que tú hablas. Paréntesis, en el momento nunca me di cuenta de esto que Ajá, de sí, ahora sí, que sí, ahora claro. entiendo, ¿no? Porque Sí, yo lo veía a él y exactamente. dije, pues es un bro que está conmigo, Sí. pero yo Ajá, no me daba cuenta exacto. realmente del apoyo. Exacto. Sí, claro. A lo que yo voy con esto es, si a ti te gusta ver películas, Dios va a hablarte a través de esas películas. Sí. Si a ti te habla a través de personas, como mencionabas, Dios va a poner a esa persona. Sí. Si a ti Dios te habla con eventos, Con a lo mejor objetos, sí. objetos, eventos sobrenaturales, algo por el estilo, Dios va a poner ese evento para que pase. Con tu sensibilidad a la naturaleza. Ujú, claro, claro, claro. Desde mi experiencia personal, yo soy una persona que ve películas y que anota frases de todo, de donde quiera que iba. Y de repente cuando yo empecé a sentirme solo, veía una película y tras una frase y yo decía, no manches. Y de repente veía la otra película que no tenía nada que ver y tras otra frase y era como, no manches, ¿para dónde me hago? Exactamente, y era justamente eso que yo necesitaba, ¿sí? Respondiendo a la pregunta, cuando yo más o menos pude avanzar, Ajá. Sí. me di cuenta que nunca estuve solo. O sea, nunca estuve solo, de verdad, de verdad. Y ya me gustaría concluir este episodio que ha estado muy, muy chido, muy enriquecido Está y largo, bastante. pero porque se tocaron demasiados temas. Creo que Sí. algo que rescatar de todo Sí. es que sí nunca estás solo. En el momento no vas a ver quién Exacto. está contigo, no lo vas a apreciar como después Exacto. del proceso de superación, ¿no? Después de Exactamente. que y Dios, o en nuestro caso, Dios siempre se mostró, ¿no? Exacto. Pues yo creo que los puntos, como tú dices, el primero es que la soledad a lo mejor no depende mucho o no es una decisión el entrar, pero sí el salir. Eso es como lo que concluimos. Sí, y date cuenta que es una burbuja que entra en fantasías como pensamientos, cosas mentiras, Entrando exacto. ahí sería el segundo punto, en el hecho de que una forma en la que nosotros podemos coincidir en salir de la soledad o depresión o ese tipo de problemas es el hecho, ay, se me fue la idea, de ser nosotros, de no tratar de encajar en las ideas que has adquirido de tu familia, de tus amigos, de tus líderes, de tus personas de influencia, no, sino de ser tú mismo, es como lo mejor que puedes desarrollar. Sí, Y al último es lo que estás diciendo ahorita acerca de que nunca estamos solos. sí, nunca estamos solos. Vas a chocar después de reventar esa burbuja, vas a chocar con la realidad. Horrible, vas a chocar. Esos 3 puntos yo creo que con los que podemos decir que los fuimos desarrollando. Sí. Exacto. Y es que, y si estás en esa temporada, creo que escribir o tener siempre algo a la mano donde tú saques lo que tienes en la mente, sea en un audio, sea con una persona, sea lo que sea, anotar lo que
lo que te vayas. Busca desenfocar o más bien desembocar eso que está pasando dentro de tu cabeza de alguna manera u otra, porque puede que algunas personas a través del ejercicio les funcione, puede que otras personas a través de escribir, de trabajar, de salir en la bicicleta incluso, ¿no? Busca sacarlo. Si necesitas echarte en tu cama y ponerte la almohada en la cara y sacar. ¿Saben qué hacía yo? Una terapia que tenía era compré una máscara. ¿Tú estabas cuando no? ¿Cuando compraste la máscara no? No, cuando la sacó Fejus, que yo no quería que la sacara, era una terapia para mí. Okay. Me compré una máscara de estas personas que roban. Ya sé cuál. Sí, entonces me tapé, ajá, un pasamontañas, me gustan no las máscaras, y me tapé la cara y le empezaba a hablar a Gael. Sí. Entonces yo buscaba desahogarme en ese aspecto. Sí. Yo la forma en que lo desahogaba mucho es el hacer ejercicio, aunque no parezca, el hacer ejercicio y el sobre todo el estar haciendo algo, por ejemplo, yo tengo una libreta, que es mi libreta la que me gusta mucho escribir y tener cosas, o si no, en el celular anotaba todos los pensamientos como ya les mencioné, o buscaba de alguna forma plasmarlo de alguna forma artística, creo que es como que lo principal. Sí, claro. Es infinito, ¿no? El tema. Sí, por supuesto, exactamente. Por lo cual llegamos a la conclusión, si la soledad ataca tu mente, yo creo que el primer punto sería, abre bien los ojos y busca, porque no estás solo, realmente no estás solo. Yo siento que muchas veces sentimos que Dios nos habla, pero Dios siempre está hablando, los que no escuchamos somos nosotros, sí. ¿No? A mí me gusta verlo de esa manera, entonces abre tus ojos bien. Puede que haya una persona, como decías, Gael, que está tocando a tu puerta y que tú no la dejas entrar. Puede que haya una persona, puede que haya alguna señal, algún evento, algo alrededor que te pueda ayudar a salir de eso. Entonces, por favor, abre bien los ojos, porque puede que ahí esté lo que te ayude. Sueños, no manches, o sea, y ese es otro tema infinito también, o sea, también, no. En fin, esa sería una. Otra podría ser busca de sacar las cosas que tienes dentro, busca hablarlo con alguien, busca plasmarlo a través de una manera creativa, a lo mejor escribir como ya dijimos, si no, busca hacer ejercicio, busca de plano. Busca una forma de sacarlo. Sí, busca una forma de sacarlo, esa sería la segunda. Y yo creo que la tercera y con la que concluimos al 100% todo esto, habla con Dios. Sí. Habla con Dios y te preguntarás, sí, desarrolla tu espiritualidad. Si tú a lo mejor no te convence mucho esta parte de Dios, ese triángulo que es mente, cuerpo y espíritu, y eso se los digo yo como una persona porque he hablado con muchas personas y he tenido muchas conversaciones profundas y de ideas con personas que no creen en Dios, pero siempre concluyo con esas personas de que desarrollar estas tres partes es fundamental para poder estar emocionalmente equilibrado. Encontrar el equilibrio. Somos un alma, un cuerpo y un espíritu, ¿no? Sí, es correcto. innegable que hay algo más que solo nosotros o solo partículas, por así decirlo. Sí, definitivamente. Entonces, wow, aquí es donde concluimos este episodio que, insisto, es un poco largo, pero está lleno de muchísimas cosas muy útiles. Pero bueno, si lo ve alguien, yo quiero dejar mis redes sociales también, ¿eh? Sí, por favor. Explícanos cuándo va a salir tu próximo álbum. Me gustaría hacer música también, pero entre mi conjunto Gael aquí, pero pues a veces no se anima, pero eso es otra cosa. Pero dejo mis redes sociales, bueno, en realidad nada más es @damp1911 para que me sigan ahí. Soy el que tiene una foto de un señor con un bebé. Y literalmente dice creador de algo, pues porque me gusta estar subiendo cosas y pues no sé qué voy a crear, un álbum, un podcast, un disco, un libro. El chiste es crear. Un featuring. Soy un creador, vengo de un creador y soy un creador. Así. Eso me encanta. ¿Tus redes? Ay, a mí para qué me digan. No tiene muy buenas publicaciones. Se avienta unos edits y unas cuestiones en su Instagram que están. Creo que las dejaría por el hecho de si alguien no quiero sentirme como levantándome el cuello. No. Pero si alguien quiere como pues, no sé, mínimo saber de o profundizar. Ajá, un poquito, ¿no? Igual pues podemos ser amigos, o sea, no importa, o sea, sí, de eso se trata. A mí también, No lo dije. Creo que si quieren platicar como de cosas de Dios o cosas así, ¿no? De cómo, porque para mí fue muy difícil esa parte.
sí, ahí está, Leonardo. Sí, yo creo que definitivamente si quieres tú desarrollarte e ir más a un nivel más profundo con Dios, yo creo que Gael y Seth son las personas indicadas. Si tú quieres hablar con una persona, pues no sé si decirlo abierta o no sé cómo decirlo, pero con una persona que es como más espiritual, más relajada, pues adelante te dejo mi Instagram, que ya lo dijimos, y pues podemos hablar y yo te ayudo y te voy a tratar de ayudar en la medida de lo Sí, posible. sigan igual el Instagram de Aizen. De Aizen, sí, por favor, MX, síganlo. por favor. Sí, ahí se ponen en contacto con Exactamente. Aquí vamos a finalizarlo de esta manera. Nunca sientas que estás solo. No lo estás, compadre. No lo estás. Amigo, amiga que estás escuchando esto, nunca estás realmente solo. Nosotros te amamos también. Eso es todo. Y pues así se termina esto. Gracias por escucharlo. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.